este día, amados hermanos, quiero compartirles parte de mi testimonio de cómo la fidelidad de Dios actuó en nuestra familia, cómo nosotros estábamos anhelando tener un miembro más en nuestra familia para que la fidelidad de Dios se cumpliera y podríamos vivir lo que dicen los salmos, que bendición de Dios son los hijos en el matrimonio. Entonces les cuento de que estábamos buscando nosotros un nuevo bebé y se nos dificultó. Al inicio, hermanos, fue un proceso largo, un proceso bien dificultoso, de que cada mes probábamos y venían las pruebas de embarazo negativas, a que quiso entrar aquella depresión, pero confiando en Dios, que Dios es nuestra fortaleza, nuestra ayuda cuando nosotros estamos en tribulaciones, empezamos a clamar, a orar, a ayunar y a compartir nuestro deseo con los pastores, con los hermanos de la iglesia, a que ellos nos ayudaran un poco a clamarle a Dios por la petición que tenían. Recuerdo que el pastor en los domingos él predicaba de la fidelidad que Dios tenía hacia su pueblo. Entonces compartíamos nosotros nuestras peticiones en los papelitos, los poníamos, subíamos al altar a dejarlos, nos hincábamos en el altar pidiéndole misericordia a Dios cada domingo y confiando en que por fe Él nos iba a responder. Empezamos un proceso, hermanos, de que no encontrábamos la salida. Pensábamos de que era mi esposo que tenía problemas, de ahí que pensábamos que yo era la del problema y nos buscamos una clínica donde ellos nos ayudaron a ir viendo cuál era el problema. Y resulta de que nos empezaron a tratar a mí hormonalmente y no daba respuesta. Las respuestas siempre eran negativas. Mes a mes venía aquel desconsuelo, aquella tristeza de que no lo habíamos logrado. Entonces seguimos buscando a Dios. Llegó un momento, hermanos, de que el mes más fértil que iba a ser para mí, que ellos estaban poniéndome unas inyecciones de medicamentos, tenía yo que ovular ese mes y que mis óvulos tenían que ser fértiles. Cuando me hacen la ultra ese día, sale de que no habían crecido los folículos de mis ovarios. Entonces yo entré en un momento de tristeza, le lloré al Señor, me tiré en sus brazos, empecé a llorar, a clamarle, a decirle de que si Él me daba la mano, yo iba a continuar ese último mes como el último intento que iba a hacer por buscar mi milagro. Pero si Él no me daba la mano, que yo iba a entender que era un no de Dios para mí. Pero quiero decirles de que en ese momento yo sentí como el Espíritu Santo de Dios entró en mi corazón, en ese momento me empezó a llenar, lloré, sentí que el Espíritu Santo me abrazaba y como a los 3 días empezó una voz audible a hablarme por medio de unos hermanos que estaban conmigo y me dijo el Señor: tené fe que hoy viene tu milagro, hoy voy a hacer tu milagro. Y me puso la mano en el vientre y me dijo, voy a poner fertilidad en ti. Entonces yo entendía que la palabra fertilidad era grande. Y solo le clamé a Dios y le dije gracias. Y en esa semana, que era mi semana más fértil, quedé embarazada, hermanos. Y la siguiente semana yo me hice la prueba de embarazo, pero me dejaron la prueba de embarazo HCG cuantitativa, que es la que da los valores de cuánta hormona hay de embarazo en uno. Entonces nos pusimos a pensar que era demasiado alta, me salía de 957, entonces y el valor positivo es de 300. Y confiando en Dios que todo iba a estar bien, esperamos la ultra. Cuando el día de la ultra llegó, fue una sorpresa tan grande para nosotros como familia, hermanos, que nos dice el ginecólogo que eran 3 bebés los que estaban gestándose en mi útero. El milagro de Dios se había cumplido
y había sido más grande de lo que nosotros habíamos pedido. Él nos sorprendió con su fidelidad, con sus milagros, que los milagros de Dios, hermanos, pasan ayer, hoy y siempre. No están lejos de nosotros, solo falta creerlo, pedirle a Dios con confianza, con seguridad. Quiero decirles, hermanos, de que después de ese proceso de alegría que yo di mi testimonio aquí en la iglesia, le compartía mi testimonio a los pastores, que ellos habían orado conmigo, y la alegría entró en todos nosotros. Quiero decirles que cuando fui a los controles prenatales, el médico me decía de que posiblemente no se iban a lograr los 3, que estuviera preparada, que más de alguno se iba a quedar en el proceso y que más adelante me podían hacer un cerclaje, que es, hermanos, que iban a coser mi útero para que ellos no pudieran salirse por el pesor que eso ameritaba, porque mi estatura y mi complejidad que tengo no ayudaba a sostener a los niños. Entonces eso era lo que decía el médico. Pero Dios tenía un plan diferente para mis hijos y para mí, hermanos. Quiero decirles de que a pesar de todo pronóstico que nos habían dicho, llegué a cumplir las 34 semanas, que era lo ideal en un embarazo múltiple. El 29 de septiembre, hermanos, se llegó el día más esperado por nosotros, que ese día ya tenía yo las 34 semanas de gestación. Y fui a mi cita del seguro y me dice el perinatólogo de que ese día me podía hacer la cesárea porque necesitaba sacarlo ya habíamos llegado a la fecha límite. Y me programaron la cesárea, pasé al quirófano y estando en el quirófano, hermano, tuve un contratiempo de que la anestesia no me pegaba, hermano. No, la anestesia solo de una parte de mi cuerpo estaba dormida y la otra parte no. Empezaron a hacer la cirugía y cuando yo empecé a sentir ardor, dolor cuando me estaban operando, mi primera reacción fue decirles, pero me contuve y empecé a pensar de que si yo les comunicaba, ellos iban a decidir ponerme anestesia general, y la anestesia general sí iba a debilitar a los niños y los iba a poner sufridos, hermanos. Ellos podían salir hasta con tubos para que sus pulmones pudieran respirar bien, porque los iban a deprimir. Entonces, pensando yo en eso, decidí no decir nada y aguantar. Es solo orar, clamar a Dios en mi momento de angustia y pedirle a Él de su ayuda, y que Él llegara en ese momento a ayudarme a soportar ese dolor y a esperar de que terminaran de hacerme la cirugía. En el momento que empezaron a sacar a los niños, solo se tardaron 1 minuto cada uno. Uno nació a los 49, otro a los 50 y otro al minuto 51. Entonces, en el momento lloraron, hermanos. Cuando ellos nacieron, empezaron a llorar y me empecé a llenar de alegría, sabiendo de que eso es algo bueno cuando los niños lloran. Posteriormente a eso, todos los médicos, enfermeras que estaban en el momento de mi cirugía, alegres porque todo había salido bien. Entonces, pero como era de esperarse, que son niños prematuros, a ellos les pusieron un poco de oxígeno, que en 2 días ellos resolvieron para estar adecuados al oxígeno ambiente. Y yo le doy muchas gracias a Dios, la honra y la gloria sea para Él, que ahora mis hijos están bien, están sanos y están con nosotros, hermanos. Entonces quiero recalcarles que hay que pedirle al Señor, hay que creer en sus milagros, hay que confiar en la fidelidad de Dios. Dios les bendiga.